Carlos Avendaño allá en La Moneda, porque hoy día se han confirmado 12.500 casos nuevos con una positividad del 11,6%. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Carol Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un escenario previsible, de acuerdo a lo que habían informado las autoridades en las últimas semanas, pero que, por cierto, no deja de generar preocupación. Esto por el pique que se ha mantenido o que se registró durante esta jornada informada por las autoridades. 12.500 casos, cifra más alta desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Esto ha generado repercusiones, por cierto, de las consultas de la prensa, cuáles van a ser las modificaciones que se van a realizar en el plan paso a paso. Lo cierto es que el escenario es bastante complejo, no solamente por el pic de los casos, sino que también por la naturaleza de esta propia variante Ómicron, la cual habían comunicado las autoridades en las jornadas anteriores, es la variante predominante que se ha mantenido en nuestro país y que ha generado este aumento sustantivo, considerando también el factor de la temporada estival, la llegada de los viajeros desde el extranjero y la circulación de la gente también en esta propia temporada durante las regiones, ¿no? Para irse de vacaciones, en definitiva. Son varios los factores que han conjugado, decía las autoridades, a tener este escenario complejo. Afortunadamente, de momento no tan complicado desde el punto de vista de la red asistencial, pero sin embargo esto mantiene la atención de las autoridades y el reforzamiento de poder vacunarse, por ejemplo, por un lado, y mantener las condiciones de cuidado de cara a esta temporada estival y a eventuales contagios futuros que podrían tener estas personas de COVID-19. En el balance de la jornada de hoy, yo les decía, se comunicaron estos 12.500 casos, se entregaron algunas reflexiones y reforzamientos de la comunicación de riesgo enfocado particularmente al proceso de vacunación, que esto ha sido gran parte, decían las autoridades, el factor que ha determinado que no aumenten las hospitalizaciones en los recintos hospitalarios del país. Y, por cierto, también se manejaron algunas cifras, bien digo, respecto a cómo se va a estar trabajando las próximas semanas, si hay algunas modificaciones para poder continuar con este proceso y evitar nuevos contagios. Es un escenario previsible, yo les decía, considerando las proyecciones que habían hecho las autoridades y algunos científicos de diversas casas de estudios, y es por ello que también han manifestado la intención de poder reforzar estas medidas de precaución. Una de ellas particularmente, yo les decía, la vacunación, y hay algo que ha mantenido también la polémica durante las últimas semanas, dice relación con los contactos estrechos y con la notificación que han dado las autoridades a cómo se califican estos, considerando el tiempo de espera de testeo y de resultado del propio PCR. Pasamos a escuchar declaraciones que entregaron las autoridades durante esta jornada en el balance de COVID-19 y a la vuelta comentamos y contámosles más cosas que se han informado durante esta jornada acá en el Palacio de la Moneda. Por ejemplo, si consideramos un promedio de 3 contactos estrechos por cada uno de los 12.500 casos confirmados, hoy hablaríamos de más de 36.000 contactos estrechos a quienes se debería investigar, notificar y cuarentenarlos. Se tendría que llamar a casi 50.000 personas diariamente y generando esto un alto impacto en el funcionamiento de la sociedad, dada la gran cantidad de personas como contactos estrechos. Claramente una trazabilidad que se hace insostenible, impracticable, más aún considerando que los casos de variante Ómicron van en aumento y se presentan en un periodo de incubación inferior a 3 días. Claro, mencionaba las autoridades que es impracticable esa trazabilidad. Son más de 36.000 personas las que tienen que contactar diariamente. Obviamente dicen las autoridades que eso no es posible. Es por ello que, por ejemplo, a la hora de trazar, de hacer un testeo preventivo, considerando las 48 horas o a 72 que se demora, por ejemplo, el testeo de PCR, ellos se llaman a poder hacerlo a través de test de antígenos para poder tener una primera muestra, una foto del momento, como se ha denominado, para poder evitar contagios y tomar las precauciones en caso de los contactos estrechos. Otra de las polémicas que se ha generado a propósito del contexto de la pandemia y el aumento de los casos en las últimas semanas es que pasa precisamente, y ahí se les paso a explicar lo que han manifestado las autoridades, en el margen de los contactos estrechos, cuando una persona sale positiva, qué pasa cuando o tiene síntomas, a la espera de ese resultado, qué pasa con los contactos estrechos o las personas que tuvieron contacto con él. En definitiva, ¿cuál es el tema del punto de vista laboral? La figura que queda ahí, se aíslan, se consideran licencias médicas. Es toda una polémica que se ha abierto y las autoridades se refirieron al respecto. Pasamos a escuchar lo que dijeron. Una persona que está en alerta de COVID no tiene licencia bajo ninguna circunstancia, a menos que tenga molestias, que tenga algún tipo de síntoma, y en ese caso no es una persona en alerta de COVID, sino que es un caso sospechoso y se maneja como todos los casos sospechosos se han manejado durante toda la pandemia, es decir, atención médica, testeo, licencia, confirmación o descarte de la enfermedad una vez que llega
el examen. Claro, otro de los temas que también les habíamos comentado en jornadas anteriores es el tema de los tiempos de espera para el propio testeo. La realización de exámenes PCR de 3 a 4 horas en recintos de salud primaria, en vacunatorios privados, es parte también de la realidad que se está viviendo, digámoslo, por la temporada estival, aumento de contagios, y para las personas que quieran trasladarse dentro del país o viajar al extranjero, por cierto, es imperante realizarse este testeo preventivo, y ello ha generado aglomeraciones en los centros de vacunación, por cierto, para algunos recibir su dosis de refuerzo y también para poder estar limpio, ¿no?, libre de contagio previo a algún viaje. Otras de las declaraciones que entregaba la ministra subrogante en este balance epidemiológico decía relación, y se le consultó sobre eventuales modificaciones en el plan paso a paso, y respecto a las recomendaciones que había hecho el Comité Asesor de COVID-19, entre ellas, por ejemplo, reducción de aforos en cines, restaurantes y otros espacios cerrados, previo, en este caso, a el aumento de casos y la variante Omicron y los efectos que puede tener en nuestro país. Otro de ellos era la mayor fiscalización de los pases de movilidad. Fueron varias cosas que han recomendado parte del Comité Asesor, y es por ello que también se entregaron algunas recomendaciones, por ejemplo, a los cambios que se van a dar en el plan paso a paso. De momento, dicen las autoridades que se va a mantener comuna por comuna, no a nivel nacional como lo decía, sí, los consejos del Comité Asesor. Pasamos a escuchar lo que dijeron las autoridades en torno a este tema y sobre los efectos que va a tener particularmente este plan paso a paso, que se va a seguir replicando y que de momento no va a tener cambios en nuestro país. Podemos adaptar el plan, ¿cierto?, a la situación epidemiológica que sea importante, y hay numerosos ejemplos, y el más reciente es el movimiento en bloque de toda la región metropolitana para, ¿cierto?, cambiar de fase a una fase un poco más restrictiva. Por lo tanto, más que pasar a un paso a paso regional o nacional, vamos a seguir con un paso a paso que se va a ir adaptando al momento epidemiológico, que eso puede tener, ¿cierto?, la decisión regional o nacional si es que se justifica desde el punto de vista técnico y de los datos. Un escenario de incertidumbre, digámoslo, el que se veía a propósito, yo les decía, de este pic de contagios, Carol Iván, que se registraron 12.500 durante esta jornada, una positividad que bajó un poco más a la jornada de ayer, de 11,6%, pero si hacemos el cuadro comparativo, por ejemplo, las últimas 2 semanas, el aumento de los casos es sustantivo, cerca del 344% de aumento de contagios, algo que inquieta a las autoridades y también a la población, por la temporada, por la forma en que se enfrenta esta nueva variante Omicron predominante, decían las autoridades en nuestro país, y por cierto estaríamos muy atentos a los cambios que eventualmente puedan venir si es que hay endurecimiento de algunas medidas por parte de la autoridad ante este pic que anotamos lamentablemente durante esta jornada. Y mientras tanto se sigue acumulando información positiva sobre el proceso de vacunación, en este caso contra la población pediátrica, en que los niños entre los 4 y 16 años han sido vacunados con un 78% de efectividad para Coronavac y un 88% para Pfizer, y en prevenir hospitalizaciones la vacunación pediátrica indica que es un 88% en caso de la Coronavac y 95% en Pfizer, ambos esquemas altamente efectivos en prevenir. Muchísimas gracias, Carlos, seguimos en contacto. Muy buenas tardes.